Mis hermanos, sean todos muy bienvenidos a este culto de oración. Vamos por favor a colocarnos de pie y abrir la escritura en Juan 18. Hoy vamos a hacer algo inusual. Normalmente leemos el pasaje, predicamos el pasaje testa por testa. Hoy vamos a hacer un arreglo homilético. Vamos a leer el texto del 12 al 14 y luego nos vamos a saltar del 19 al 24 y luego les explico por qué. Vamos entonces a leer Juan, capítulo 18, versos 12 al 14. Voy a leer a favor de ustedes, me siguen por favor en sus Biblias. Dice así el Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he dado al mundo, he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en, en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a ver. Padre Santo, hoy nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, tu justicia, tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Pero también pidiéndote que seas tú, Señor, hoy la voz a tu pueblo, que podamos estar atentos y que por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy tú puedas edificar a tu iglesia. Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros, te suplicamos que nos ayudes a entrar al texto, a ver la luz, a guiarlo y a trazarlo bien, a poder leerlo, explicarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Y que todos juntos hoy salgamos de este lugar, no como llegamos, sino distintos, en ser edificados, rearguidos, corregidos para en justicia, para toda buena obra. Yo te lo suplico por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que hoy podamos gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestras almas. Amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, entonces hoy vamos a hacer algo que no es usual. Vamos a trabajar el texto dividiéndolo en primero, la primera parte del 12 al 14 y luego del 19 al 24.
Vamos a estar mirándolo así porque en medio de este juicio, Juan voltea la cámara para mostrar la negación de Pedro. Pero entonces eso lo veremos dentro de 8 días. Hoy vamos a ver entonces eh, lo que sucede con Jesús. Pero antes de iniciar, quisiera que miremos algo. El mundo es injusto. O todos los seres humanos levantan una voz diciendo que hay injusticia en el mundo. Y eso es cierto. Ahora, supongamos que dentro de esa injusticia, usted es juzgado, es llevado y es acusado por algo que usted nunca ha cometido. No tiene un abogado, no hay pruebas. De hecho, lo están juzgando y lo quieren condenar sin ni siquiera escuchar. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, lo más tremendo de esto es que eso sucede con aquel que es justo, que no cometió pecado, aquel que es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que cumplió la ley en su totalidad y que su obediencia al Padre fue hasta la muerte. Él ahora es arrestado y llevado injustamente, juzgado injustamente. Es por eso que el título de hoy de la predicación es El justo es juzgado injustamente. Y lo vamos a ver en 3 puntos muy sencillos. Primero vamos a ver el arresto injusto de Jesús. Vamos a ver ese arresto injusto en los versos 12 y 13. Luego vamos a ver el interrogatorio injusto y el trato injusto con nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a estar viendo del versículo 19 al 23. Venga, pero usted no dijo que era del 12 al 14 y del 19 al 24. Bueno, veremos un tercer punto que es el plan soberano de Dios en los versos 14 y 24. Comencemos entonces. Lo primero que tenemos que ver entonces es el contexto de ese arresto. Recordemos que hace 8 días vimos con nuestro hermano Freddy de que habían llegado por Jesús. Era de noche, era de madrugada. Llegan a un huerto que es el huerto de Getsemaní. Llega una cantidad de soldados romanos por él, con armas, con antorchas, pensando que el Señor Jesucristo pues iban a tener que hacer una persecución y pues como era de noche iban a tener que perseguirlo por este huerto, por eso ya iban armados, iban de noche. Ahora, el Señor Jesús no se resiste. De hecho, Él toma la iniciativa y da el primer paso hacia el frente preguntando, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Una vez que Él dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen que buscan a Jesús de Nazaret y Él les dice, yo soy, dice que ellos caen. Pero aún así, viendo lo sobrenatural que había en Jesús, que es Dios, ellos insisten en apreciar. Ahora, el verso 12 nos dice que, vamos allí, por favor. Nos dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Ahora, Juan Juan coloca a alguien más en este grupo. Si ustedes miran el verso 3 del capítulo 18, dice que Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles y principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. Pero acá nos introduce a alguien más. ¿A quién? Al tribuno. Al tribuno. Ahora, el tribuno. ¿Quién era el tribuno? El tribuno era llamado el quiliarca, que significaba un comandante de miles.
Recuerden que Freddy nos hacía énfasis en que las películas no nos muestran la realidad, porque realmente cuando fueron por Jesús fueron muchos hombres. La película nos muestra más o menos que son como 10, 15, de pronto hasta 20, pero fueron muchos hombres, porque el quiliarca, el comandante, el que se le llama tribuno, es un comandante que está sobre miles. Freddy nos explicaba que más o menos, por lo menos 600 hombres fueron por Jesús. 600 hombres fueron por Jesús. Ahora, muestra que este era el que encabezaba la cantidad de soldados que iban por Jesús. Él era el tribuno. Ahora, cuando llegan allí, dice que atan a Jesús. Hay un arresto, lo cogen y lo atan. A lo que el Señor Jesús no se opone, ¿cierto? Él lo atan. Algunos estudiosos afirman que así como Isaac fue atado cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham, así fue atado nuestro Señor Jesús. Y así eran atados los sacrificios. Él es atado porque está a puertas de presentarse como el sacrificio santo, agradable y perfecto delante de Dios. Él es atado para ser luego sacrificado. Pero lo interesante es que han atado al Dios soberano. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos libres. Han atado a Jesús y lo llevan a crucificarlo. Lo han apresado, lo han tomado preso como uno de los peores delincuentes para que usted y yo fuésemos libres. Él ha sido arrestado y lo atan estos hombres, a lo que él tampoco se ha resistido, porque él tenía el poder simplemente de no permitir que lo ataran y con solo pronunciar una palabra acabar con toda esta gente. Pero él decidió ir voluntariamente, ser atado y ser llevado al matadero. Pero aparece también otro personaje. Dice que luego de que él es atado, de que aprendieron a Jesús y lo atan, le llevan primeramente a Anás. ¿Quién es Anás? Bueno, el texto nos dice que Anás era suegro de Caifás, que Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. Ahora, Anás fue sumo sacerdote, pero ahora no era sumo sacerdote. Ella lo habían bajado del cargo y en este momento era Caifás el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Quién era Anás? ¿Quién era Anás? Bueno, algunos lo describen como un hombre orgulloso, un hombre ambicioso, un hombre avaro, y ese fue sumo sacerdote. Lo más interesante es por qué lo llevaron a él si él no era el sumo sacerdote. Bueno, tenemos que hablar también del contexto. Resulta que cuando se refieren a Anás, cuando se refieren a que era un hombre orgulloso, ambicioso y avaro, resulta que recuerdan que Jesús, a principio de su ministerio, va al templo y levanta las mesas, echa a los campistas que habían, ¿cierto? Porque, y finalizando su ministerio también lo hace. Él lo hace 2 veces, lo narra la escritura. Pues resulta que él va al atrio de los gentiles, o sea, donde los gentiles llegaban y donde las personas llegaban para poder presentar sus sacrificios, entrar al templo y presentar sus sacrificios. Recuerden que lo que produce celo en el Señor es que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Por qué razón? Porque se había convertido en un negocio.
Recuerden que se celebraba la Pascua en ese tiempo y ellos venían de muchas partes. Los judíos que vivían en otras partes venían y se agolpaban en el templo, trayendo los sacrificios. Ahora, Anás tenía un gran negocio. Resulta que él colocaba a las personas, a los cambistas, para que cambiaran la moneda que ellos traían, porque en el templo solo se podía ofrendar con moneda judía, ¿cierto? Entonces tenían que hacer el cambiazo del dinero cobrando una comisión, como lo hacen hoy en día los cambiaderos, ¿cierto? En el mundo, cuando te cambian la moneda de un país para otro, y cobraban una gran comisión. Aparte de eso, analizaban los corderos que habían llevado y decían que no era apropiado presentar. Bueno, otros viajaban, porque viajaban lejos, viajaban sin corderos o sin palomas, porque podían presentar también dos palominos. Pero él tenía el negocio perfecto. Ahí estaba para vendérselos. Para decir, este cordero no sirve, pero yo le tengo acá el cordero para que lo pueda presentar. Entonces, le vendía ese cordero. Él había convertido eso en un gran negocio. De hecho, ese atrio se conocía como el bazar de Anás. El bazar de Anás. Se puede dar cuenta, ahora, Jesús había ido 2 veces al templo a tumbar todo eso. O sea, él ya se había ganado un enemigo bien, bien ganado, bien bravo, ¿cierto? Y ese era Anás. Entonces a Jesús lo llevan a Anás primero. Ahora, Anás, aunque no era el sumo sacerdote, era la sombra del sumo sacerdote. O algo así como lo que vivimos, de que hay un gobernante que luego monta otro gobernante, pero ese gobernante sigue gobernando por medio de ese que montó. Más o menos así, más o menos así. Anás no era el sumo sacerdote, pero él tenía todavía mucha autoridad y aunque su yerno, Caifás, era el sumo sacerdote en el momento, él aún tenía mucho poder frente a la autoridad que tenía que ver con lo religioso, con lo religioso. Tenemos que tener en cuenta también algo. Resulta que la escritura nos narra y los teólogos hablan de que Jesús tuvo digamos, juzgamientos o le tocó comparecer contra dos entes. Uno era el religioso y el otro era el civil. El religioso, pues lo encabezaba Anás, ¿cierto? Y dice que él compareció 3 veces. Los evangelios sinópticos, que son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, y que son llamados sinópticos porque en su narración son muy iguales, muy parecidos, a contrario del de Juan, que no es sinóptico, sino que Juan lo que hace es eh, digamos que complementar lo que los evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, no narran. Ahora, esos evangelios sinópticos muestran los juicios del Señor en 3 partes, religioso y en 3 partes civil. Pero Juan nos narra el primero, que no nos narra los otros evangelios sinópticos. ¿Cuál es el primero? Pues la llevada a Anás. A Anás. Entonces, ya conocemos quién es Anás, ya conocemos el contexto en el que se está manejando esto, ya conocemos la intención del corazón de Anás al juzgar a nuestro Señor Jesucristo. Hay de por medio, hay de por medio algo que el Señor Jesucristo ha atacado y que Anás no está muy contento con eso, ¿cierto? Entonces, lo llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Lo llevaban frente a él. Ahora, algunos hablan también que lo llevan primeramente a Anás porque necesitaban tiempo. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que antes de que Jesús fuese llevado al Sanedrín, o sea, ningún hombre se podía juzgar, ni en la noche ni en la madrugada. Necesitaban que amaneciera para poderlo llevar ante el Sanedrín para que el Sanedrín lo juzgara y luego lo llevaran a Pilatos.
Entonces, que lo que necesitaban era tiempo. Ahora, esto es como un retén clandestino. Es llevado a él en silencio. Es llevado a él, lo llevan a él para que lo juzgue. Es como uno de esos retenes que uno se encuentra por ahí, que no está señalizado nada, pero que hay policías ahí, te paran, te buscan por todas partes por donde hacerte comparendo o mirar qué puedes llevar mal para luego obtener un beneficio. Más o menos así. Se lo llevan a NAS, ¿cierto? Es un, digamos, es un interrogatorio lo que le van a hacer a él, pero es un juicio, un interrogatorio que no está bajo el estándar. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a nuestro segundo punto, el interrogatorio injusto y el trato injusto con nuestro Señor Jesucristo. Verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora miren que acá dice que el sumo sacerdote preguntó. La pregunta es, ¿ese sumo sacerdote era Caifás o era Anás? Bueno, el relato nos muestra que es Anás porque finalizando el verso 24 nos dice que Anás lo envía a Caifás. Entonces, el que toman acá como sumo sacerdote es Anás. Ve la autoridad que tenía Anás todavía frente al ente religioso. Él aún era llamado sumo sacerdote, aunque no lo fue. Ahora, él hace dos preguntas que a simple vista uno diría, bueno, pues no tienen nada que ver o qué será eso. Él pregunta, dice, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina, acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Pero esto, digamos que revela el corazón de Anás, el corazón de Anás, esto revela el corazón de Anás. Pero no solo eso, mire, Anás no tiene realmente pruebas para juzgar a Cristo. Ahora, lo que él quiere, haciendo estas preguntas, es que Jesús, al responder, él tenga motivos para acusar. Él no tiene pruebas. Es más, este juicio es tan ilegal que no hay ni siquiera testigos que estén acusando. Y eso era algo muy importante dentro del judaísmo. Para yo acusar a alguien, yo tenía que llevarlo con dos testigos mínimos que acusaran de lo que yo estaba diciendo que él estaba haciendo o de lo que se iba a juzgar. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio. 19, verso 15. Verso 15. Y mire lo que dice el Señor. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, sino por el testigo, por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Quién había dicho eso? Dios. Que por cualquier razón de que alguien fuese a ser acusado, no se podía tomar por un testigo, sino mínimo dos o más. Ahora la pregunta acá es, ¿dónde están los testigos? ¿Se dan cuenta que es un juicio injusto? Ahora, ¿qué está preguntando Anás? Pregunta primero por los discípulos
Luego pregunta por la doctrina. Bueno, para Anás, lo que más lo tenía ofendido, mire que él pregunta primero por los discípulos. O sea, ¿dónde están los que te siguen? ¿Qué muestra el corazón de Anás? Que él no estaba tan contento porque había alguien más en el pueblo de Israel que tenía autoridad y que tenía muchas personas que lo estaban siguiendo. Él era el que tenía la autoridad y al que le tenían que rendir pleitesía, aún su propio yerno teniendo el cargo de sumo sacerdote, le tenía que rendir a él. Pero había un tal Jesús que tenía muchos seguidores y que no le gustaba a Anás como mucho, porque se le había metido al negocio. Entonces él, mire que primeramente está preocupado por los que lo siguen y luego por lo que Cristo enseña. No debería de ser al contrario. Si él es un líder religioso que aún tiene poder, él debería estar preocupado si Jesús está enseñando algo y luego por los que lo siguen. Pero él está preocupado primeramente por quienes siguen a Jesús. O sea, por la popularidad que en ese entonces ya Jesús había tenido. Había tenido. Lo interesante de todo esto es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría y en su conocimiento del corazón de Anás, mire lo que le responde. Vamos a nuestro texto, verso 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor Jesús está haciendo? Lo primero, está confrontando a Anás, porque lo que está haciendo Anás en el momento es oculto. O sea, él está interrogando y juzgando al Señor Jesucristo en lo oculto, porque a él no se lo debían de haber llevado, no se lo debían de haber presentado a Anás. Ahora, él está diciendo, bueno, si tú me estás preguntando por mis seguidores, pues llámalos. Yo he hablado a todo el mundo. O sea, ¿dónde están los testigos? Llama porque yo no he hecho nada en lo oculto. Yo he hablado a todo el mundo. Es más, si no los quieres de ahí, ve y llama a los líderes religiosos. Porque es que yo he estado enseñando en la sinagoga y he estado enseñando en el templo. ¿Dónde están? No los veo. Pregúntales a ellos. Yo no hago nada en lo oculto, porque yo hablo verdad. Y lo que yo enseño es verdad. Y no se lo oculto a nadie. Yo lo que enseño lo vivo. Ahora, si Anás estaba buscando algo, ¿por qué juzgarlo? Lo que hace el Señor es magistral. Él está diciendo, mire, todos conocen mi enseñanza. Es más, han dicho que yo enseño con autoridad. Es más, han caminado conmigo y han visto cómo yo actúo. Es más, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. El Señor Jesús también nos está mostrando algo acá que tenemos que ver. Uno,
Es posible que seamos juzgados con injusticia, pero siempre tendremos que hablar la verdad. Él habló la verdad en todos lados donde estuvo. Y ahora que estaba ante su arresto y su juicio, él dice, he hablado la verdad. Si Anás estaba buscando algo por qué juzgar, quedó llevado, como dirían los países, porque no hay nada en él. Él es el justo, él es el justo, él es el que ha obedecido completamente y no hay nada que lo acuse, no hay nada. Ahora, él se pudo haber defendido, pero él lo que hizo es mostrarle a Anás el contraste que hay con su vida y que hay con la vida de Jesús. Anás piensa solo en la multitud, en los discípulos, piensa solo en el dinero, porque tiene un negocio en el templo. Él piensa aún juzgar con mentiras. Y Cristo enseña la verdad, es obediente, es manso, y aún sabiendo que no ha hecho nada malo, se somete para ser juzgado. Hermanos, lastimosamente, hoy en día vivimos en una época en la cual la iglesia se ha desviado y los líderes religiosos solo piensan en su ego y en su bolsillo. ¿Habrá algo parecido a Nas? Iglesias donde solo piensan en predicar algo que le llame la atención a los que asisten, porque necesitan que vayan para que ofrenden y sus bolsillos sean llenados. De hecho, hablan de una prosperidad en la cual solamente ellos prosperan, donde predican para que dejen todo ahí, para que ellos sean enriquecidos. Algo como ofrende y yo al bolsillo, muy parecido a Nas. Piensan en la multitud y miden las iglesias por su multitud. Entonces, si esa iglesia es muy grande, es porque esa iglesia es una iglesia que es muy prosperada y es una iglesia donde Dios habita. Cuando es una cueva de ladrones. Miden por el número de personas la bendición que Dios da a esa iglesia. Y eso no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de hablar la verdad. Jesús enseñó la verdad. Aun cuando muchos miraron y vieron esa realidad tan dura, ese evangelio tan cortante, que decidieron voltear atrás. Aún sus propios discípulos fueron confrontados, hablando de los 12. Si ustedes también quieren, váyase. No se trata de números, se trata de que la verdad sea predicada, aún en medio de las circunstancias difíciles, de la presión. Jesús entonces les está diciendo a Anás, bueno, Anás, mira, tú me estás preguntando por los discípulos. Pues yo he andado con ellos, búscalos, haz tu tarea. Tu tarea, si te crees el sumo sacerdote y me quieres juzgar, pues tu tarea es que traigas testigos. ¿Dónde están? No los veo. Ve y búscalos. Es más, ve y búscalos a las sinagogas, ve y búscalos al templo. Un, eh, un, o sea, lo que estás haciendo conmigo, por lo que me estás juzgando, está mal, está mal, está incorrecto. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los testigos? Porque mire, es lo que precisamente dice el verso 21.
¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Me estás preguntando por la doctrina. Venga, yo prediqué en el templo y prediqué en la sinagoga. Allá no es donde usted debería estar. Usted ya me ha escuchado. ¿Qué me preguntan? Es más, allá pregunte a todos los que me han oído. Es que yo no he hecho un ministerio oculto. Yo he hablado al mundo, a todo el mundo, que es lo primero que dice. He hablado al mundo, he enseñado en las sinagogas, en el templo, donde se reúnen los judíos. He hablado, no he hablado lo oculto. Yo he sido transparente y he ejercido un ministerio público en el cual todos me han conocido ya. Pregúntale a ellos, ¿por qué me preguntas a mí? Si lo que estás esperando es que yo hable para que yo mismo me acuse, yo he hablado la verdad. Yo he hablado la verdad. Anás queda desarmada porque, pues, ¿qué más va a hacer? Él está preocupado por eso y está esperando el momento propicio en el cual el Señor Jesús diga algo para decir, acá fue, por acá es por donde me metí. Pero el Señor, en su sabiduría y en su proceder, Él ha hablado la verdad y ha actuado con verdad. Pero no solo él es interrogado, o no solo el Señor Jesús es llevado a ser interrogado, sino que también hay un trato, o más bien un mal trato. Mire lo que sigue diciendo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Bueno, está ahí, Jesús responde y aparece otro, otro en la escena que le da una bofetada a Jesús. Algunos dicen que esa bofetada no es una palmada, sino un golpe, un puño a Jesús y le requimina por lo que le está hablando a Anás. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús respondió mal? ¿Jesús hizo algo para insultar a Anás? No, pero este hombre le da un golpe. Dice que este hombre es de, ¿el qué? Algo así, ¿cierto? Uno de los alguaciles. ¿Quiénes son los alguaciles? ¿Quiénes son los alguaciles? Bueno, los alguaciles son, digamos que, la escolta de el sumo sacerdote. Recuerden que esos también fueron a arrestar a Jesús y uno de ellos es el que procede a... Ellos son la escolta, o sea, son el, como en la Pascua iban muchos judíos, mucha gente, muchos prosélitos que son aquellos que son gentiles, pero que se han adherido al judaísmo, van a celebrar la Pascua, a ofrecer los sacrificios. Entonces, como hay tanta gente, pues el Sanedrín, el sumo sacerdote, son custodiados por unas personas. Ese es uno de ellos. Ahora, algunos dicen, bueno, pero este hombre, ¿por qué hizo eso? Sabiendo que él no le contestó mal a nada. O sea, él está diciendo, yo he hablado verdad y le he hablado en el mundo, en el templo, en las sinagogas, en todas partes. Yo a nadie me lo he ocultado, yo no trabajo en el oculto como lo hace usted. Él le pega un golpe. Bueno, algunos dicen eso. Quizás, él quería quedar bien con Anás. ¿Cierto? Ve, yo estoy ahí, yo soy el escolta. Y él le habló a él. ¿Quién se cree para hablarle así? ¡Pum! ¡Pum! ¿Quién se cree para hablarle así al sumo sacerdote? Eso me va a dar puntos con ganas. Te va a decir, este sí me cuida y este sí hace valer mi autoridad. Algunos dicen eso.
Muy probablemente él estaba buscando beneficios con Anás, estaba buscando algo con Anás y decide pegarle fuego porque el Señor Jesús realmente no ha hecho nada. Bueno, otros dicen esto. Anás es un corrupto. Cuando hay un líder corrupto, hay siervos corruptos. ¿Cierto? Así es. Cuando hay un líder corrupto y tiene unos siervos, esos siervos sirven a ser líder corrupto. Los que sirven son corruptos. Y lo que él está haciendo es mostrando simplemente lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. Es una persona que obedece o sirve a un líder religioso corrupto y él obedece al Señor. Ahora, él se atreve a pegarle a nuestro Señor Jesucristo. Mire, él no sabe. Es más, le está pegando el que lo puede mandar al infierno eternamente. Y le está pegando. Es más, le está haciendo una reclamación. ¿Qué es la reclamación que le hace? ¿Cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? O así le respondes al sumo sacerdote. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? Hebreos no lo dice. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, Él es el que rasgó, quitó el templo y ahora podemos acercarnos al Padre por medio de Él. Ahora ya no hay barreras. Es a Él el que está golpeando, el que le está diciendo que si se atreve a hablarle al sumo sacerdote. Definitivamente, la falta de conocimiento. Él es el sumo sacerdote, pero no es solamente el sumo sacerdote. Jesucristo es el profeta prometido. Jesucristo es el rey. Los oficios que Dios presentó en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, de ser el rey, el profeta y el sacerdote o el sumo sacerdote, Jesús lo cumple. Es a él al que está golpeando. El rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes, rey de reyes y señor de señores. Pero hermanos, cuando somos ciegos o cuando no queremos ver la realidad, actuamos de esa manera. Él no ve que Él ha enseñado la verdad, Él no ve que Él ha predicado, que lo más probable es que Él lo ha escuchado o ha oído de otros quién es Jesús, lo que ha hecho. Es más, que Él es el Mesías, que en Él se está cumpliendo todo lo que las Escrituras han dicho. Pero como Él no se defendió, ni vino con un ejército ostentoso, este hombre le pega y le reprocha por quién está. Entonces el Señor Jesús no solamente es interrogado injustamente, sino que es tratado injustamente. El justo está recibiendo el castigo de los injustos. Él está recibiendo una bofetada de este hombre por decir la verdad y por estar ahí. Ahora, podríamos pensar en algo. Jesús enseñó que debemos colocar la otra mejilla. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que si nos golpean debemos colocar la otra parte de la mejilla y dejarnos pegar en la boca. Bueno, ese texto es más profundo, porque usted podría recibir un golpe en una mejilla y colocar la otra mejilla pero muerto de la ira. ¿Sí puede ser? Colocar la otra mejilla muerto de la ira y pensando en la venganza. Esto va más allá. Cuando Jesús se expresa sobre esto, habla de la intención del corazón, de la intención del corazón que hay en el hombre.
sea, no se trata de un acto físico, sino de un acto interior del corazón. Si nos ofenden, ¿cierto? Si nos pegan en la mejilla y colocamos la otra, pero en nuestro corazón está la sed de venganza o la ira, de nada sirve eso. Lo que él expresa es que cuando colocamos la otra mejilla es en, de una manera apacible en que la justicia proviene de Dios y no de nosotros. Pero eso significa que nos quedemos callados. En algunas ocasiones no. ¿Por qué? Vamos al texto. Verso 23. Jesús le respondió, he hablado mal. Testifica en qué está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Se dan cuenta. Jesús no está enojado, pero Jesús le responde a él. Me has golpeado. ¿Por qué lo has hecho? Si he hablado mal, di tú qué es lo que he hecho mal o lo que he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué entonces me golpeas? ¿Se dan cuenta? Habrá ocasiones donde callar y poner la otra mejilla será la opción. Pero otras donde hablar la verdad con justicia será la opción. ¿Quién está diciéndole acá a él? Bueno, si me has golpeado, muéstrame la injusticia por la cual lo que yo he hecho mal para que me lo hagas. Pero si es bien, ¿por qué lo has hecho? Manos, estamos llamados a ser la voz audible y proclamar ante la injusticia. Muchas veces tendremos que hablar, otras veces tendremos que callar, pero estamos llamados a, digámoslo así, proclamar el pecado para que el pecador se pueda arrepentir, aun cuando están haciendo una injusticia a nosotros. El Señor nos llama a eso y lo muestra acá. Debemos de confrontar el pecado del hombre para que él pueda conocer su pecado y arrepentirse. Ahora uno esperaría a este hombre, uy sí, le pegué por nada, perdón, me arrepiento, ¿cierto? Jesús decide hablarle y decide confrontarlo en cuanto a lo que estaba haciendo estaba mal, porque él no tenía ningún cargo aún, no tenían de qué acusarlo. Si él había actuado mal, pues entonces estaba presto a recibir el golpe. Pero si no lo había hecho, ¿por qué debía recibir ese golpe? Es lo que Jesús está diciendo a este hombre. Ha sido tratado injusto por este hombre, pero Jesús le hace ver también su injusticia. Aunque fue como una oveja mansa al matadero, como una oveja mansa al matadero. Entonces, unas veces tendremos que callar, sí. Ahora hay que pedirle sabiduría al Señor y hay que revisar nuestro corazón. Porque muchas veces hablaremos con ira y hablaremos en contra de una opinión nuestra, ¿cierto? Pero ¿qué realmente Dios dice de eso? Es lo que tenemos que preguntar. Y cuando debemos de hablarlo, tenemos que hablar. No necesariamente colocar la otra mejilla, sino hablar la verdad. Ahora, ponerla luego para que no nos den el golpe, pero hablar la verdad, ¿cierto?
Pero bueno, hemos visto entonces ese arresto injusto, hemos visto a este hombre Anás, pues el líder religioso, hemos visto la corrupción a la que había llegado de las autoridades religiosas en ese tiempo, que nada tiene que ver con la de ahora, ¿cierto? Hemos visto eso, hemos visto ese interrogatorio en lo oscuro, hemos visto que este hombre está mal con Jesús por lo que él ha hecho, por lo que él ha hablado, quiere juzgarlo. Pero hay dos cosas, porque el Señor Jesús permite ser arrestado, ser atado, permite que sea juzgado por alguien que no lo debe juzgar, ¿cierto? Él permite todo esto y eso nos debe de hablar de algo, que es precisamente el tercer punto, el plan soberano. Miren lo interesante del verso 14 y por qué yo lo dejé aparte. Era Caifás. Bueno, Caifás, recuerden, el, el yerno de Anás, el sumo sacerdote del momento. Luego hablaremos más de Caifás cuando entremos al versículo 28. Pero este Caifás había dicho algo. Bueno, o sea, ya el grupo religioso, o sea, ya el Sanedrín, ya el grupo religioso de los fariseos y de los saduceos que incluso no se la llevaban bien, pero a la hora de atacar a Jesús se confabulan, ¿cierto? Ya ellos se habían reunido, mejor dicho, el juicio del Señor Jesucristo acá es tan injusto que ya ellos lo habían condenado. O sea, le estaban preguntando, pero ellos ya lo habían condenado. Vamos al verso, vamos al capítulo 11, verso 50. Vamos a leerlo desde el 47. Dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Volvamos al texto, al capítulo 18. El verso 13, lo que hace Juan es recordarnos esto. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Señor Jesús permitió todo esto porque él iba obediente, dice que fue obediente hasta la cruz, ¿cierto? Y porque era el plan soberano de Dios, el plan soberano de Dios. Uno, uno tendría que morir por su pueblo. La única forma en que usted y yo podíamos ser perdonados era porque uno pagara nuestras injusticias. El justo fue a la cruz por los injustos, por los injustos, por su pueblo. Era necesario que esto ocurriera. Así debió ocurrir.
Así debía ocurrir. Y el plan soberano de Dios, aunque ellos son responsables de haber juzgado de esa forma a nuestro Señor Jesucristo, el que le pegó la bofetada es culpable de haber pegado el puño a nuestro Señor Jesucristo. Todo era un plan soberano de Dios. Todo, absolutamente todo. Es más, miren, ellos necesitaban que amaneciera, o sea, necesitaban hacer un poco de tiempo para que amaneciera para poderlo llevarlo ante Sanedrín y ante el sumo sacerdote, ante Caifás. Y es precisamente lo que ocurrió. Verso 24. Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote, y continuaremos en el verso 28, luego, para lo que sigue. Pero mis hermanos, aún el que fuera allá y que Caifás, con lo pervertido de su corazón, tratara de juzgarlo y hacer lo que quería hacer con él, tratar de que él mismo se culpara, de que el mismo Jesús diera, hablara para poder tener argumentos para culparlo. Aún eso estuvo bajo la soberanía de Dios. Aún ese tiempo. Ahora, entender esto es difícil, porque entender la soberanía de Dios es pensar en que nosotros fuimos creados como robots para cumplir lo que Dios quiere y ya. No, no es así. Dios tiene un plan, Él es soberano. No hay plan B, hay un solo plan, ¿cierto? Pero aún Él usa todo lo de nosotros para encaminar al propósito que Él quiere, incluyendo las situaciones adversas, como esta. Porque si usted y yo hubiésemos estado ahí, estaríamos, no, pero ¿cómo me van a traer acá? Mire, la hora que es, usted no me puede juzgar hasta ahora. Usted lo está haciendo en lo oculto. Usted no tiene que ofenderme, de que acusarme a mí porque yo no he hecho nada. Aún eso. Él es soberano y orquesta todo para cumplir su plan y su propósito. Y a Dios la gloria, porque ese plan de que él fuese arrestado, de que él se entregara voluntariamente, es lo que nos tiene hoy a usted y a mí acá. Hermanos, Jesús se entregó por los pecadores, recibió el castigo que usted y yo merecíamos, fue a la cruz obediente al Padre hasta el final, derramó su sangre, el sumo sacerdote derramó su sangre, el Cordero perfecto derramó su sangre para que usted y yo fuésemos perdonados, fuésemos justificados. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos y nos dio vida eterna. Por eso hace a la gloria. Y por eso todo esto que hemos visto nos debe llevar a pensar en cómo entonces yo debo responder a un Dios soberano como este. Como este. Mis hermanos, ¿cómo debo yo entonces responder a un Dios soberano como este? Primero, entendiendo que Él es soberano y que todo está bajo su control. No hay nada que se salga de sus manos. Mire, de hecho, cuando tratamos de actuar, porque a nosotros nos parece que así es mejor, nos damos duro. Él actúa en nuestras vidas y Él es soberano. No hay nada que se salga de control, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y debemos de vivir confiados en esa verdad. Confiados en esa verdad. Si estamos pasando dificultades, estamos pasando enfermedad, Él tiene el control. Si estamos alegres, si estamos siendo prosperados, Él tiene el control. Ahora, si eres prosperado es para que prosperes a otros. Él tiene el control. Si estás en disciplina, es porque Él te ama. Él tiene el control. Pero quiero hablarle a aquellos que quizás no han creído todavía en Cristo como su Señor.
Este Señor que se entregó siendo el rey, que recibió un golpe siendo el sumo sacerdote y lo golpeaban por responderle supuestamente mal al sumo sacerdote, este quiere ofrecerte gracia. ¿De qué forma? Él fue a la cruz para tomar el lugar del pecado. Pero ¿cómo te ofrece esa gracia? Cuando vienes a Él y te arrepientes. Cuando reconoces que has actuado mal. Cuando reconoces que has vivido una vida a tu forma y a tu manera. Cuando reconoces que te has amado tanto que tú eres tu propio ídolo. Cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe, ese justo que se entregó ha muerto por ti que eres injusto. Pero si no te arrepientes, ese justo que se entregó para que los injustos tuvieran vida eterna, vendrá nuevamente como ese juez, como ese rey, que juzgará tu pecado y tendrás una condenación. La Biblia lo dice. Por eso ven a Él y recibe todo lo que Él ha hecho por ti. Lo que hemos visto hoy y también su muerte en la cruz. Vamos a ver. Señor, nuestro corazón se consume al mirar todo lo que tuviste que pasar y padecer. Un arresto injusto, una interrogación injusta, un maltrato. Señor, pero qué maravilloso saber que en tu plan todo eso estaba y que era necesario que tú te encarnaras y dieras una vida de obediencia total, completa, que fueses tentado en todo, pero sin pecado, para luego presentarte atado como el Cordero perfecto, ir a la cruz y derramar tu sangre para darnos vida. Gracias por eso, Señor. Gracias porque a veces perdemos ese enfoque de lo que has hecho. A veces, Señor, perdemos de vista ese maravilloso regalo que nos has dado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hablar con verdad. Ayúdanos, Señor, a alzar nuestra voz frente a las injusticias. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, a confrontar al pecador. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia.